Miren este primer ejercicio. Un bloque de 2 kilogramos amarrado al extremo de un resorte de constante de fuerza 200 newton por metro. Recuerden que esta constante de fuerza es la constante de movimiento. En el caso del sistema masa-resorte, la constante del movimiento, la K que aparece aquí, es propia de cada movimiento. La K que aparece allí, esta K que viene aquí, es característica de cada movimiento. Cuando usted esté frente a un problema, tiene que cerciorarse cuál es la constante de movimiento. Critica que abordemos otro ejemplo de movimiento armónico simple, como es el péndulo simple. Entonces allí lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es la constante de movimiento. En el sistema masa-resorte, pues prácticamente está dada. La constante K del movimiento corresponde a la constante de elasticidad del resorte. Y esta constante que nos dan acá. Esto que está aquí viene siendo K del movimiento. La constante del movimiento. Bien, me dan la ecuación de la posición en función del tiempo. En esa ecuación está consignada toda la información que se requiere para responder las preguntas que están formuladas. Mire cuál es la primera pregunta. Bueno, además me dicen que el tiempo está tomado en segundos y la amplitud está tomada en metros. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Establecer como especie de una homologación entre la ecuación que me dieron y la ecuación que dedujimos para la posición en función del tiempo. X es igual a coseno de W, que es la frecuencia angular, T más una constante. Entonces usted hace como cuando usted está calcando un dibujo. A corresponde a 2. O sea que este 2 usted lo tiene que leer como 2 metros. Porque te dijeron que la amplitud está en metros. W es pi tercios. Recuerden, esto que está aquí es un valor numérico. Recuerden que pi es una constante en geometría. Pi tercio corresponde a un ángulo de 60 grados. Pero aquí normalmente no se trabaja en el sistema AS sexagesimal de grados, minutos, segundos, sino en radianes. De pronto podríamos recordar un poquito, más adelante hacer un paréntesis, recordar un poquito qué significa radianes y por qué radianes es adimensional. Entonces, este pi tercios es la frecuencia angular. O si prefiere, diga la velocidad angular. En este contexto, se acostumbra más bien llamarla frecuencia angular. Recuerden que la frecuencia de oscilación, lo mencionaba el jueves pasado, la frecuencia de oscilación es F. La frecuencia de oscilación es, si a mí me dice, en el caso de la masa ligada al resorte, con qué frecuencia está oscilando. Es decir, cuántas oscilaciones, cuántos vaivenes efectúa en cada segundo en la unidad de tiempo. Y la frecuencia angular se refiere a W. Ok, entonces fíjate que en la ecuación están consignados los valores de la amplitud y la frecuencia angular, o velocidad angular si prefiere, y la constante de fase.
Entonces, solución. Primera pregunta, la amplitud. Bueno, la amplitud se lee allí, no hay que hacer ningún cálculo. A es 2 metros. Ya esa enseguida es la respuesta de la parte A. La frecuencia F, como la frecuencia angular es 2pi por F, recuerden, todavía están aquí esas ecuaciones, vean. Yo este documento no se lo he enviado porque pienso enviárselo ya con más contenido. Eso está en el repaso que hicimos del movimiento circular uniforme. La frecuencia angular es la rapidez con que se describe el ángulo barrido sobre el tiempo. Entonces, como t es el inverso del periodo, si usted reemplaza t por 1 sobre f, le da 2pi por f. Entonces está claro, W es 2pi por f. ¿De dónde usted infiere que f es igual a W sobre 2pi? Y el problema me dice que W es igual a pi tercios. Usted verá si dice radianes sobre segundos o simplemente dice W es pi tercios segundos a la menos 1. Porque radianes se puede omitir, ya les explico por qué. Recuerden que pi es el famoso número 3.1416. Usted divide pi entre 3, eso le daba 1.57 algo. 1.17, ¿cuánto es? .047. Pero vamos a trabajarlo así en términos de pi. Entonces, la frecuencia va a ser igual a W, que vale pi tercios segundos a la menos 1 sobre 2pi. Si usted se da cuenta, aplicando la conocida regla de la oreja, pi se elimina y eso simplemente le va a dar 1 sobre 6 segundos a la menos 1. Un sexto es .16 algo. Lo podemos dejar así en términos de fracciones. .1666 periódico. Entonces esto le da segundo a la menos 1. Podríamos aproximarlo a 0,17. Algo así como convertir este 6 en 7. Segundo a la menos 1. Esa es la respuesta B. No, es que la pregunta A es la amplitud, la frecuencia y el periodo. Esta no es la pregunta. O sea, la B tiene 3 preguntas. La amplitud, la frecuencia y ahora el periodo. ¿Se acuerdan que dijimos que apenas usted conoce el periodo, ya conoce la frecuencia, o al revés? Acuérdense que el uno es el inverso del otro. Discusión que hicimos en la clase anterior. Entonces, en la clase del lunes creo que fue. Entonces, el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces aquí, como la frecuencia es un sexto, el inverso de un sexto es 6.
Como este segundo a la menos 1 sube al numerador como segundo. Y si la raya quebrada más fuerte es esta. Si usted aplica la regla de la oreja, ese 6 le queda en el numerador. Esto que estoy explicando es innecesario. Si usted sabe que el inverso de un sexto es 6, o el inverso de 6 es un sexto. 6 segundos. Ese es el periodo. Y esa es la respuesta de la parte A, que tiene esas 3 preguntas. La parte B es la velocidad y la aceleración del cuerpo en cualquier instante t. Eso de cualquier instante t es una manera de decirle la velocidad, la ecuación de la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Si usted me dice a mí que f de x es igual a 3x2 más 8, me está dando f en función de x. O sea, este es el valor de f para cualquier x. Cuando usted me diga que x vale 2, esto se me convierte en 18. 2 al cuadrado 4 por 3 es 12, 18. Esto que está aquí es f en función de x. Entonces lo que me están diciendo es que escriba estas ecuaciones para la velocidad y la aceleración. Usted puede hacer dos cosas. Si recuerdo el cálculo diferencial, pues derive esto, la derivada de la expresión que me dieron le da la velocidad. O usted tiene en la mente que la ecuación de la velocidad es, W A, como esto está en términos del coseno, entonces aquí va un signo menos. Ya usted sabe que ese signo menos viene porque la derivada del coseno es menos seno. W A seno de WT más teta sub 0. Entonces, si alguien quiere omitir eso de la derivación, entonces mire que aquí la ecuación le dice cuánto vale W, la ecuación le dice cuánto vale A, y escriba la ecuación. Entonces B va a ser igual a menos W, que es pi tercios segundos a la menos 1, por A, esto es W, por A, que vale 2 metros, multiplicado por el seno de W, que es pi tercios t más pi medio. Esa es la ecuación que le están pidiendo. Aquí podemos hacer un pequeño arreglo. Esto es lo mismo que menos 2 tercios de pi de pi Estas unidades usted las puede indicar por separado, como a veces hacen los textos. Esto es metros sobre segundos. ¿Dónde sale ese segundo abajo? Porque aquí está el segundo a la menos 1. Seno de pi tercios t más pi medio. Esa es la ecuación de la velocidad en cualquier instante. O sea, la ecuación de la velocidad en función del tiempo.
Dentro de la razón trigonométrica no pueden quedar unidades. No tiene sentido de decir cuánto es seno de 5 segundos. Esto no tiene sentido. Aquí no deben haber unidades dentro de la función trigonométrica. Ya esa es la expresión. Si usted no escribe esto metros por segundo, usted por separado tiene que decir que X está en metro y el tiempo está en segundos. Esa es la ecuación de la velocidad. Si usted deriva esta expresión, le sale esta inmediatamente. Si usted la deriva, mire que la derivada de X respecto al tiempo, entonces usted diría, bueno, aquí hay un factor 2, la derivada de lo que está dentro de la función coseno es pi tercio, entonces usted dice 2 por pi tercio, la derivada del coseno es menos seno, de pi tercios t más pi medio. ¿Sí? De x de t, bien sabe usted, es la velocidad. Para la aceleración, puede ser que usted vuelva y derive esta expresión. Recuerden que la aceleración es la rapidez de cambio de la velocidad. Por eso la aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo. O sencillamente, usted tiene en la mente que la aceleración es menos w cuadrado por a coseno de wt más θ sub 0. Entonces construya w, ¿cuánto es? Pi tercios. Esto está al cuadrado. La amplitud es de 2 metros. Coseno de w, pi tercios t más pi medio. Esto le va a dar 2 pi cuadrado sobre 9, 2 novenos de pi cuadrado. Sí, porque como esto está al cuadrado, este 13 le convierte en 9. Coseno de pi tercios t más pi medio. Esa sería la ecuación de la aceleración en cualquier instante. C, basándose en el resultado obtenido en la parte B, obtenga la velocidad de la aceleración del cuerpo en t igual 1,6 segundos. Entonces la pregunta C vamos a hallar la velocidad en el instante 1,6 segundos. Y la aceleración en el instante 1,6 segundos. Entonces, la velocidad, bueno, simplemente lo que voy a hacer es reemplazar a t por 1,6 y hacer los cálculos pertinentes. Entonces, menos 2 tercios de pi
esto está en metros por segundos, seno de, recuerden que este pi tercio es frecuencia angular, tiene por unidades segundo a la -1, por el tiempo, 1,6 segundos, más pi medios. Bueno, y aquí sí, calculadora en mano. Casi nunca estas funciones trigonométricas le dan el ángulo en grado, casi nunca. Cuando usted vaya a hacer estos cálculos, tiene que poner la calculadora en radianes. Si la calculadora está en cualquier modo distinto de radianes y usted hace los cálculos, entonces le dañan los resultados. Entonces la calculadora debe estar en radianes. Entonces eso nos va a dar menos este factor que está aquí me dio 0,698. Este pedacito me dio 0,698, 2/3 de pi. Entonces yo lo voy a aproximar a 0,7. 0,692 lo voy a aproximar a 0,7. Le voy a escribir aquí 0,7. Metros por segundo, seno de 1,6 este segundo cae con esto. Siempre las unidades se tienen que simplificar. (0,7 metros por segundo, seno de enseguida escribir pi medio es 1,57. (1,5708 aproximadamente). Entonces, pi tercio es 1,07. (1,0472) por 1,6. Y esto da 3,2463 radianes. Ahora, seno de eso me da 0,104. Esto me da, el seno de ese ángulo me da 1,0453. Eso lo multiplico por 0,7 y me da 0,0732 metros por segundo. Si prefiere,
es 7,32 centímetros por segundo. Perdón, aquí me equivoqué porque cogí el renglón de abajo. Tengo que borrar esto de aquí. Cogí el renglón de abajo. Calculando la velocidad todavía. Ah, 1.047 por 1.6. Voy a hacerlo. Me dio 1.6755. Uno punto 5708. O sea que esto da 0.7 metros sobre segundos. Profesor. Por el seno de esta cantidad, ese argumento va a ser el mismo, me va a dar 1.0453. 1.5708 más 1.6755 dentro de la razón trigonométrica da correcto 3,2463 y el seno de eso entre otras cosas aquí no me da, esto que está aquí es coseno. Y el seno de eso da 1.0 multiplicado por esto está incorrecto. Esto está incorrecto. Nunca el seno y el coseno da más de 1. Coseno de 3.2463. Y esto a 0,9945. $1.6755 más 1.5708
Eso da 3,2463. Y el seno de eso es igual a 0,1 0,1 0,452 multiplicado por 0,7 me da 0,073 metros por segundo. Esta velocidad usted la puede expresarla como 7,3 centímetros por segundo. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Profesor, en el punto C, en la velocidad veo que hay un sub 1,6 segundos. ¿Ese 1,6 de dónde salió, profe? Aquí el problema dice que Ah, ok, ok. basándose en el resultado obtenido en la parte B, obtenga la velocidad de aceleración del cuerpo en el instante 1,6 segundos. O sea, yo estoy hallando el valor de la función velocidad cuando el tiempo valga 1,6 segundos. Ese 1,6 es este mismo que aparece aquí, en donde reemplacé aquí para la velocidad vea, que estoy cambiando el tiempo por 1,6, ¿entendido? Sí, señor. Ok. Y aquí lo que falta es 0,07, no, 0,7. 0,7 por 0,9945. Y eso me da 0,696. Miren que aquí este W está, yo no lo puse al cuadrado, creo que yo escribí esto mal. Ah, porque yo aquí me pasé para abajo. Esto está mal escrito. Miren que la aceleración es W cuadrado por la amplitud. W cuadrado por la amplitud, la aceleración. W, aquí tengo ya la expresión, ya la tengo ya más acabada. Como W, este segundo que está aquí, es segundo a la -1 y está afectado por este exponente, entonces eso da segundo a la -2. Entonces, esto va a ser 2pi cuadrado, voy a reescribirlo aquí, 2pi cuadrado sobre 9, y esto va a ser metros sobre segundo cuadrado, porque este segundo a la -1 es elevado al cuadrado, es decir, está en el denominador. Por el coseno de, enseguida voy a poner este valor, eso da, bueno, voy a reescribirlo. Sí, porque ya sabemos que esto me va a dar
esta suma 1.6755. Sí, porque el argumento, o sea, lo que está dentro de la razón trigonométrica es el mismo. Tiene los mismos términos. 1.6755 más 1.5708. Coseno de 3,2463. El coseno de eso me da 0,99. Yo lo tenía ya escrito ahí, 0,99. Da 0,9. Este coseno da 0,99. 5708. Por esa razón, entonces la aceleración va a ser igual a tengo que hacer este producto. El cuadrado de pi es 9,86 por 2, eso da casi 20. $19,74 entre 9, esto da 2,1932. Multiplicado por 0,9945. Este pedacito de aquí es lo que me da 2,1932 por 0,9945 me da 2,18. .7 metros por segundo. Metros sobre segundo cuadrado. Bien, si no hay preguntas sobre ese ejercicio, miren así casi son las tónicas de los ejercicios. Aquí le dan la ecuación, el ejercicio que acabamos de resolver, le dan la ecuación para que pudieron haber dado la ecuación de la velocidad y de pronto preguntarle la ecuación de la posición. Aquí nos dieron la posición y miren que allí están consignados los datos, el informe de información sobre los términos que están involucrados en las ecuaciones esas: amplitud, frecuencia angular, frecuencia de oscilación, constante de fase. Miren este problema. En el problema 2 es un poquito al revés, en este sentido. Nos dan información para que escribamos la ecuación. Miren que dice un bloque de 4 kilogramos amarrado al extremo de un resorte cuya constante es 256 newton por metro. Miren lo que yo quiero resaltar de este problema. Esto que está aquí es K.
Esto que está aquí es la masa. Miren las ecuaciones que vimos en la clase del jueves pasado. Miren, vamos ahora a usar estas ecuaciones para escribir la ecuación de la posición de esa masa. El resorte se estira 20 centímetros. Como a mí me dijeron que el resorte se estira 20 centímetros, esto que está aquí es la amplitud de oscilación. Mira. Esto es A. Acuérdese el esquema este, ténganlo en la mente. Si yo llego y comprimo o estiro el resorte 20 centímetros y lo suelto, si supuestamente no hay disipación de energía porque no hay fricción, entonces esa masa va a oscilar entre menos 20 y más 20 centímetros perpetuamente. Y quiero subrayar esto que decía en la clase pasada, que eso es una aproximación. Realmente, en la vida real, estos movimientos son amortiguados. Fíjate, la ecuación de estos movimientos no es una función semilar así, en donde siempre esta amplitud va a ser lo mismo. Si usted entendió o medio entendió lo que discutimos o hemos venido discutiendo, realmente la ecuación de esos movimientos en la vida real es así, vea. O sea, la amplitud va decayendo, va disminuyendo hasta cuando se detiene. Ese movimiento es el ejemplo prototipo del gráfico de un movimiento armónico amortiguado. Y en la vida real hay amortiguamiento. Usted por mucho que haga, que afine, que pula la superficie, que lubrique, llega un momento en que se va a detener. Si usted lo soltó aquí en 20 centímetros, él de pronto le llega en 19,98 centímetros. Después aquí no regresa a 19,98, sino que llega a 19,89, por ejemplo. Y así, porque siempre va a haber disipación de energía. Porque no hay disipación de energía, aquí tiene que haber un vacío total para no pensar de la fricción con el aire. Y estas superficies deben estar perfectamente unidas y lubricadas. Realmente estas ecuaciones no son así como las hicimos, sino en la vida real son así. Ahora, dependiendo del amortiguamiento que lo determina, las fuerzas disipativas que puedan haber, entonces así es la rapidez con que va decreciendo la amplitud de las oscilaciones. Si aquí esto está bien lubricado, bien pulida la superficie, entonces el decrecimiento es más lento. Si aquí hay bastante fricción, entonces este decrecimiento de la amplitud es más rápido. Bueno, entonces arrancamos. Escriba la ecuación de la posición en función del tiempo para este movimiento. Vamos a imaginarnos de todas maneras un esquema aquí para apoyarnos en él. Este es el 0. Me dicen que el resorte se estira 20 centímetros y se suelta. Como él se estira 20 centímetros, por cierto que está planteado así como lo planteamos el jueves, aquí, en esta posición. Entonces él va a oscilar entre 20 centímetros y por aquí menos 20 centímetros.
Entonces, haga cuenta que comenzamos a contar el tiempo cuando estaba en el extremo de su derecha. Aquí T sub 0 igual a 0, porque así lo establece el problema, mire. El resorte se tira 20 centímetros en el instante T sub 0 igual a 0 y se suelta. Escriba las ecuaciones de la posición y de la velocidad en función del tiempo. Vamos a escribir la ecuación esta. X es igual a coseno de WT más teta sub 0. Pero no sé si de pronto también me sirva X igual a seno de WT más teta sub 0. Yo diría ambas nos sirven. Lo que hay que hacer es alguna manipulación. Si usted quiere hacerlo rápidamente, miren, use el coseno. La amplitud, 20 centímetros. Tengo que saber cuánto vale W. Mire lo que hicimos el jueves pasado para hallar el periodo. Mire quién es W. W es la raíz de K sobre M, la raíz de la constante de movimiento sobre la masa del cuerpo. Es raíz de K sobre M. Es decir, que para ese movimiento armónico siempre W vale voy a hacerlo por aquí. W vale raíz de 256 sobre 4. $4 kilogramos. $256 entre 4. 64, ¿no? Esto da raíz de 64. Voy a desglosar para sacar las unidades. Newton significa kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Sobre metro y la raíz del grado más fuerte aún es esta, sobre kilogramo. Mire, este kilogramo, si usted mira esta fracción que está aquí, este metro se va con este metro. Y este kilogramo se va con este kilogramo. Aplicando de manera sucesiva la regla de la oreja. Eso va a dar raíz cuadrada de 64 1 sobre segundo cuadrado. Es lo que queda. La raíz cuadrada de 64 es 8. Segundo a la menos 1, o sea, me queda 1 sobre segundo. Esa es la frecuencia angular. Entonces, la amplitud es 20 centímetros, la frecuencia angular es 8 radianes por segundo o segundo a la menos 1. Y veamos la constante de fase. Aquí uno hace
la siguiente, yo diría manipulación, mire. X es igual, yo lo que tengo que ver es que se den las condiciones iniciales del problema. La amplitud es 20 centímetros, entonces vamos a poner aquí un 20. Digamos que vamos a tomar que X está en centímetros. O si quiere, ponga .2 y diga que X está en metros. Estás diciendo lo mismo. Si no te gusta el 20, sino .2, bueno, entonces di que X está, o la amplitud tú la estás tomando en metros. Ahí la estoy tomando en centímetros. Voy a escribirlo entonces para que quede mejor. Bueno, voy a usar el coseno. W vale 8 segundo a la -1 por T. Claro, no he multiplicado T. Si se da cuenta, ya yo puedo dejar mi ecuación así. La constante de fase sería 0. Mire, para que vea que se dan las condiciones del problema, mire. X igual a 20 centímetros. Cuando T valga 0, 8 por 0 da 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, 1 multiplicado por 20 me da 20 centímetros. Acuérdese que yo le recordaba que cuando usted tiene la función seno o coseno, y igual a a lo que sea, a L seno de teta, Profesor, ¿ese o cero qué? X igual a L coseno de teta, este factor que está aquí se le llama la amplitud de la función, es el máximo valor. ¿Sí? Aquí la amplitud del máximo valor es 20 centímetros o 0.2 metros. Cuando T valga 0, 8 por 0 da 0, el coseno de 0 es 1, entonces me da 20 centímetros. Y estaría bien. Ahora, si de pronto a mí me forzan, el profesor me exige que use el seno, entonces fíjate, si usted usa seno, o se le ocurrió usar el seno, también es válido, mire, X es igual a 20 centímetros seno de, si usted me escribe así, está incorrecto, porque cuando T valga 0, lo que queda aquí dentro del seno me daría 0 y el seno de 0 es 0 y no cumpliría la condición del problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Si usted se le antojó usar o le exigieron que usara el seno, o usted se le ocurrió, entonces haga esta manipulación. 8 segundo a la -1, yo pongo la unidad allí. Usted la puede omitir y decir por separado tiempo en segundos y X en centímetros. Más pi medio. Recuerden que pi medio es lo mismo que 90 grados. Fíjate que ahora sí me sirve. Entonces, si yo tomo la función seno, entonces ahí surge ya una constante de fase, que sería 90 grados. Perdón. Cuando T valga 0, este término se me hace 0 y me queda seno de 90. El seno de 90 es 1 y ya se cumple el problema. Y ya se cumple el problema. Y si usted
me piden más adelante que encuentre, por ejemplo, con este caso que me piden, por ejemplo, no me piden. Eh, si me piden hallar la posición en un instante dado, y escribo así, me tiene que dar lo mismo por la posición. ¿Vieron? Bueno, voy a borrar esto. Vamos a quedarnos con la ecuación así. Escriba la ecuación de la posición en función del tiempo para este bloque en movimiento. Esta sería la ecuación usando la función coseno. ¿En qué instante por primera vez se encuentra en la posición 5 centímetros y menos 5 centímetros? Suponga usted que 5 centímetros fuera aquí. Son 20. Aquí sería 5, 10, 15, 20. ¿En qué instante por primera vez se encuentra en la posición 5 y menos 5? 5 sería aquí y menos 5 sería aquí. Entonces, esta sería la respuesta de la parte A. La parte B. ¿Por qué me dicen por primera vez? Porque él va a pasar muchas veces, en ese momento, si no hay pérdida de energía es perpetuo, va a pasar muchas veces por, ¿sí? Entonces, para que usted tenga una forma más cómoda de responder, por lo contrario, tendría que escribir el tiempo, y expresar en términos de un tiempo, ¿no? La primera vez, la segunda vez, la tercera vez, etcétera. Entonces, 5 centímetros es igual a 20 centímetros coseno de 8 segundos menos 1 por t. ¿Y en qué consiste el problema? En resolver ese tiempo de allí. Un par de minutos para que alguien me proponga resolver esa ecuación. A ver, un par de minutos. ¿Cómo hace usted para despejar el tiempo de allí?
A ver, ¿quién aporta? A ver, ¿cómo despejamos ese tiempo de allí? ¿Quién hace aporte? A ver. ¿Usted alguna vez, al menos en bachillerato, resolvió una ecuación como esta? Por ejemplo, que 6 6 es igual a 5 seno o coseno, seno de 2x, despejar a x. ¿Cómo despejo a x de allí? Mire que es lo mismo. Simplemente lo que le he cambiado es esa es una ecuación trigonométrica. Usted lo primero que tiene que despejar es la función trigonométrica. Esto le da 6 quintos igual a seno de 2x. Y los estudiantes generalmente cometen el error de ligeramente, alegremente pasan este 2 a dividir. Imposible, porque este 2 está dentro de una función. Esto da 0.6, 0.5 que digo, 6 de 1.2 es la cosa. Voy a Profesor, cambiar este valor. no Voy sé. a cambiar este, voy a cambiar este valor. Voy a poner aquí, mejor 4. Sí, alguien iba a decirme algo. Sí, profe, que creo que despejar la t de ahí se tendría que utilizar la función inversa del coseno, que es el arcoseno. Pasando esos 20 centímetros del otro lado de la función y aplicar el arco coseno. Y se despeja. Sí, correcto. Ya que usted lo está diciendo correctamente, continúe explicando en este ejemplo que tengo aquí aparte. Ok, sería 4 entre 5, 0,8, igual a seno por 2x. Ahora se le aplica la función inversa, que sería Correcto. arcoseno de 0,8 Sí. igual a Correcto, correcto, correcto. Y cuando usted dice arcoseno, ¿qué es lo que está haciendo? Es R, correcto, sí. aplicándole la función inversa del seno para poder La función despejar inversa del seno. Correcto. Aquí nos vamos a detener un minutico más. Si es correcto lo que usted está diciendo. Mire, para ello nosotros tenemos que usar la tecla Shift de la calculadora. Esa que dice S, H, I, F. FT. Esa tecla es como que dice la función inversa. ¿Sí? Les recuerdo esto. Usted tiene aquí, remítase allá cuando estaba en octavo de bachillerato las relaciones. Usted tiene aquí la relación de A a B. ¿Sí? Usted puede relacionar los elementos de A con los elementos de B. ¿Sí? Esta es una relación. Una relación es función cuando todos los elementos del conjunto de partida, en este caso A, el llamado un elemento de dominio, emparejamiento en el conjunto. donde se encuentra el dominio. Cuando todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un único elemento del conjunto de llegada. O sea, del conjunto de partida no pueden salir dos flechitas. Al conjunto de llegada sí le pueden llegar dos o más flechas. ¿Sí? Bien. Ahora viene la función inversa.
que es la que me relaciona los elementos de B con los de A, o sea, al revés, haciendo el recorrido al revés. Por eso, si recuerdan cuando estudiaron eso, no todas las funciones tienen inversa, porque es posible que el conjunto de llegada no reúna los requisitos para hacer dominio. Porque si yo defino la función de A a B, la defino como f, entonces la función de B a A, si es que existe, uno la escribe así. Este -1 no lo interprete como cuando usted tiene A a la -1, que significa 1 sobre A. No, aquí no cabe. Simplemente es una forma de decir función inversa. Esto no significa inverso multiplicativo. La tecla Shift lo que hace es eso, vea. Indicar la inversa de la función seno, como correctamente lo mencionó el estudiante que participó. Entonces, lo que yo quiero que nos quede bien claro es, por ejemplo, si yo tengo aquí que el conjunto A son números reales y el conjunto B son números reales, y aquí yo tengo la función, por decir algo, la función seno, entonces, por ejemplo, el seno de pi tercios es lo mismo que 60, es 0.86. Es 0.86. El seno de pi sexto, que es 30 grados, es 0.5. Por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo ángulos notables. El seno de pi cuartos, 45 grados, es 0.707, etcétera. Entonces, esto hace la función seno. ¿Qué hace la función seno a la -1? Esa es la tecla Shift. Usted puede escribirlo así, seno a la -1, la función inversa. Esta es lo que hace la tecla Shift de la calculadora. Cuando usted tiene la calculadora normal, ¿no? Directa, me está diciendo que el seno de pi de 60 grados es 0.86. Que el seno de 30 grados es 0.5. Que el seno de 45 grados es 0.707. La tecla Shift me dice, el ángulo cuyo seno vale 0.86 es pi tercios, 60 grados. ¿Ya? El ángulo cuyo seno vale 0,5 es pi sexto, 30 grados, etc. Eso es lo que hace la tecla Shift. Entonces, el seno a la -1, cogí mi calculadora, puse la tecla Shift y puse seno 0.8, ¿sí? Entonces, usted me dice, arco seno puede ser arco seno de 0.8 es igual a 2x. En palabras, el seno del ángulo, el ángulo cuyo seno vale 0.8 es 2x. La calculadora me dice cuánto vale. Por cierto que eso es casi 37 grados. Entonces yo hundo Shift. La calculadora la debo tener en radianes, porque esto está en radianes. Si usted la calculadora no la tiene en radianes, entonces esto tendría que ser en el sistema sexagesimal, grados, minutos, segundos. Todas estas cantidades están en radianes. Entonces su calculadora tiene que estar en RAD. Entonces, yo aquí, por ejemplo, hundo mi tecla Shift. No sé si ya lo hice. Seno,
la calculadora en sí me sale así, seno a la, me sale en la pantalla seno a la menos 1, que significa cero coma 98, 0,92 73 aproximadamente. Ahí estoy diciendo el ángulo cuyo seno vale 0,8 es este ángulo en radianes. ¿Sí? Bien, entonces esto que está aquí, debí haberlo escrito así. Seno a la menos 1 de 0,8 es igual a 2x. O sea que esto que está aquí es igual a 2x. Ahora sí, he encontrado que 2x es igual a 0,9273. Entonces x vale sobre 2. El ejemplo eso que puse aquí. Ok, entonces cerramos ese paréntesis y continuamos con el problema. Entonces, esto que está aquí está de más. Esto que está aquí está de más. Entonces, 5 centímetros es igual a 20 centímetros. Entonces usted me diría, ahora, continuando, 5 centímetros sobre 20 centímetros es igual a coseno de 8 segundo a la menos 1 t. Eso da 1/4, 0,25, ¿verdad? Los centímetros se simplifican y se tienen que simplificar porque no tiene sentido que ahí queden unidades. 0,25 es igual a coseno de 8 segundo a la menos 1 t. Ahora tengo que buscar el ángulo cuyo coseno vale 0,25. Eso es lo que viene ahora. Entonces te dice al coseno o seno a la menos 1 de 0,25 es igual a 8 segundos a la menos 1 por t. Estoy diciendo en palabras. 8 segundos a la menos 1 t es el ángulo cuyo seno vale 0,25. Ya esto es calculadora. Entonces comienzo con tecla shift, seno 0,25. Eso me dio 25,26. Me dio 0,2526. 8 igual a 8 segundos a la menos 1 t. Entonces t va a ser igual a 0,25 sobre 8 segundos a la menos 1. Esto me dio 0,03168, lo voy a aproximar a 3,116 segundos. Significa esto que la primera vez
que pasa por 5 centímetros es en 3 centésimas de segundo. Usted lo soltó aquí, en el extremo de su derecha, y él pasa por 5 centímetros la primera vez, Claro que haces esto. 0, o sea, en 3 centésimas de segundo, 3 y pico centésimas de segundo. Ahora, por menos 5 centímetros, bueno, hagamos el mismo procedimiento. Está formulada. Vamos resolviendo la parte B. Por menos 5 centímetros. Entonces, menos 5 centímetros es igual a 20 es coseno. Y coseno. 20 coseno entonces esto va a dar que el coseno de 8 segundos a la menos 1t va a ser igual a menos 0.25 segundos, 0.25. Caramba, profe. El coseno es una función par, me va a dar lo mismo. Me dio 1.8234, antes me había dado 0.25. Ah, es que es seno, yo puse aquí coseno. Yo creo que yo aquí me equivoqué. Eso ahí es coseno a la menos 1, ¿no? Sí, yo me equivoqué. Estos resultados los voy a corregir, sí. Ahora me di cuenta que esto es coseno. No me estaba dando cuenta porque me tendría que dar lo mismo porque el coseno es una función par y me dio distinto. Aunque aquí había puesto coseno y acá seno. Aquí es coseno. Eso da 0.9689. Entre 8. Ahora 0.12.
sigue dando lo mismo, 1,318. Profesor, yo tengo la Sí, calculadora en radianes y el coseno a la -1 me está dando 1,318. el coseno a la -1 de, 0,25. ahora te lo escribo de nuevo, 1,82 te está dando. No, 1,318. Sí, pero a mí también. De 0,25. Profe, Sí, cuando sí, no, hago, sí, sí. cuando hago el arcoseno, me sale en positivo y negativo, me sale el mismo valor, pero cuando lo hago con coseno me salen valores distintos, en positivo y negativo. Uno da 1,30 y algo y con negativo me da 1,80 y algo. Espérate un segundito para corregir aquí. Sí, tiene razón, o sea, 1,3181. Ya aquí. 1,3181. Un momento que ya está haciendo. 1,3181. Y da 0,1647. Voy a aproximar a 48 segundos. ¿Así le dio? Sí, señor. Está bien la corrección. Sí, profesor, 0,1648. Entonces ahora coseno a la -1 de menos 0,25 me da 1,83. Aproximando 8. Esto es igual a 8 t. Entonces t es igual a
entre 8. Y ahora da 0,22, voy a aproximarlo a 8, 0,228. O sea que la primera vez pasa por la posición 5 segundos, 16, podemos aproximarlo a 0,165 segundos. Es decir, la primera vez pasa a 16 centésimas, 16, o sea, 165 milésimas de segundo. Pasa por 5 y por menos 5, 228 milésimas de segundo. Significan esos resultados. Esta pregunta es importante. Su velocidad máxima y en qué instante por primera vez es máximo. Miren que comenzamos a contar el tiempo en el extremo de su derecho. ¿Quién me ayuda a responder a esa pregunta? A ver. ¿Quién me ayuda a responder a esa pregunta? ¿En qué instante por primera, su velocidad máxima? Es decir, que calculemos su velocidad máxima. ¿Y en qué instante por primera vez esta es su velocidad máxima? Aquí de pronto faltó que ver su velocidad máxima. ¿En qué instante por primera vez su velocidad es máxima? Profe, es máxima cuando pasa por la posición de equilibrio. Correcto. Es decir, ¿en qué instante pasa por primera vez por la posición de equilibrio? Ya que usted lo está afirmando. ¿En qué instante pasa por primera vez por la posición de equilibrio? Aquí hay dos preguntas. ¿Cuánto vale la velocidad máxima? ¿Y en qué instante por primera vez es máxima la velocidad? A ver, ¿quién me ayuda a responder la pregunta antes de irnos? Mire, rapidez, mire. No, profe, no sabría qué decir. Es útil que le insista en que cuando usted tiene la función y igual a m seno de x, este m que está aquí es el máximo valor de la función. Acuérdense que el seno, o y igual a m coseno de x, este valor es el máximo. Acuérdense que el seno y el coseno oscilan entre 1 y menos 1. Nunca el seno de un ángulo le va a dar mayor de 1. Nunca. Y nunca le puede dar mayor de 1 porque usted sabe que el seno está definido para este triángulo rectángulo. Esto es A, esto es B y esto es C. El seno es el seno de alfa, es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y nunca va a ocurrir que la hipotenusa, que se opone al ángulo mayor, va a ser menor que un cateto. Por eso siempre este denominador del seno y el coseno es más grande que el numerador. Por esto siempre esto le va a dar una fracción propia. Una fracción propia es cuando pasa eso, ¿no? Que el numerador es más pequeño que el denominador y entonces el cociente siempre es 0, algo. 0, algo.
Entonces el seno de x y el coseno de x están entre -1 y 1. Este factor que está aquí siempre es la amplitud. Por eso la respuesta a la primera parte de esa pregunta es que, como usted sabe que la estamos respondiendo, lo dejo indicado porque ya se acabó el tiempo y de pronto algunos necesitan desconectarse. Tu velocidad máxima, esa es la pregunta C. C, como la velocidad es, bueno, menos WA seno de WT más teta sub 0, esto que está aquí es el máximo valor de la velocidad, este factor que está aquí. Este factor que está aquí es el máximo valor de la velocidad. Entonces, sencillamente usted lo que va a multiplicar W por A, y ya lo conoce. Lo mismo que para si le preguntaran por la aceleración máxima. Si le preguntaran por la aceleración máxima, miren que la función de la aceleración es menos W cuadrado A coseno de WT más teta sub 0. Entonces, por esa misma razón, la aceleración máxima es esto que está aquí, vean. Al menos que lo tenga así como en la memoria visual, siempre. Entonces, la respuesta de en qué instante pasa por primera vez por la posición de equilibrio, es decir, en qué instante su velocidad es por primera vez máxima, miren que es un cuarto de ciclo. Esto es un cuarto de ciclo. La distancia que hay del extremo a la posición de equilibrio. Como un cuarto de ciclo, entonces deduzca cuánto vale el periodo y divídelo entre 4. Es un cuarto de periodo ese instante. Mírelo. El instante en el cual la velocidad es por primera vez máxima es t igual a un cuarto de periodo. Busque el periodo y ya tiene la respuesta. No se desconecten para revisar un poquitico los estudiantes que se mantuvieron conectados. Los estudiantes que vayan mencionando se van desconectando. Voy a dejar de compartir. Yo este documento se lo voy a enviar. Ilse Santo Domingo.